¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En Romanos, capítulo 6. Continuamos con la serie de sermones. Ya hace más de un año que estamos con la doctrina de la santificación y unos tantos meses con Romanos 6. Dice así la palabra del Señor. Romanos 6, versículo 1 al 14. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y a partir del 11 es el tema de hoy. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar y a pedir la bendición del Señor sobre este texto. Padre, venimos a vos, Señor, reconociendo nuestra total dependencia, nuestra total necesidad de tu auxilio, de tu gracia. Señor, no podemos vivir la vida sin vos. Vos sos la vida. Te pido que uses a este vaso con sus limitaciones y puedas hablarnos, Señor, y puedas edificarnos, puedas usar tu palabra para salvar y para santificar a la iglesia, que pueda contribuir al gozo y a la edificación de mis hermanos. Señor, te pido que nos bendigas con fe y que nos bendigas con la gracia del arrepentimiento y nos lleves a los pies de tu cruz. Bendecir nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos estar atentos, concentrados a lo que vos hoy tenés para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría leer otra vez del 11 al 14. El título de este sermón es ¿Tu corazón confía en la verdad de Dios? Versículo 11 en adelante dice: Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo obtener la victoria en la vida cristiana? Si Dios me libertó del dominio del pecado, ¿por qué mis tentaciones son tan fuertes y tantas veces peco rendido ante ellas? ¿Hay diferencia en saber una verdad y en creer y confiar en esa verdad? ¿Necesito confiar de todo corazón en las verdades de Dios? Estas son preguntas que van a ser respondidas en el sermón. ¿Es un mandamiento confiar de todo corazón en sus verdades? Si no creo en las verdades de Dios, ¿qué mensaje doy con mi actitud? ¿Es Dios alguien que dice la verdad o un mentiroso? Vamos a tratar humildemente de responder todos estos interrogantes. Y para introducirnos, voy a leer lo que dice el comentarista Mu al respecto. El comentarista Mu dice al respecto: la estructura general de Romanos 6, del 1 al 14, refleja un patrón común en Pablo. Lo que Dios ha hecho a nuestro favor es la base e incentivo para lo que nosotros debemos hacer por Él. El modo indicativo con que Pablo nos habla de los maravillosos acontecimientos redentores conduce al imperativo, que nos dice cómo hemos de responder a tales acontecimientos. Sin embargo, el versículo 11 sugiere un paso intermedio entre estas dos cosas, a saber, es necesario entender bien la verdad de lo que Pablo ha estado enseñando. Solo viéndonos a nosotros mismos constantemente, el verbo griego está en tiempo presente, como personas que realmente han muerto al pecado y han sido vivificadas en Cristo, seremos capaces de vivir a la altura de la nueva posición que Dios nos ha dado. Puesto que el propio Pablo utiliza la imaginería de la esclavitud, también nosotros podemos utilizar, ¿se acuerdan los sermones anteriores? Por ejemplo, la analogía de un esclavo recientemente liberado después de la Guerra Civil de Estados Unidos, dice Mu. Tal esclavo sabría en cierto sentido que ha sido emancipado. Sin embargo, tendría que pasar algún tiempo para que esta verdad penetrara en su conciencia de modo que produjera cambios de conducta. Fin de la cita. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 21 al 24, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Impresionante. Y en el texto de hoy, Romanos 6, del 11 al 14, hay 3 palabras claves para poder tener victoria sobre el pecado. La primera de ellas, como vimos en el sermón anterior, es saber. La segunda es considerar. Y la tercera es presentar. ¿Sí? El sermón de hoy va a tratarse acerca de considerar. Ya hay 2 sermones hablando de esto y vamos a tener un tercero y es probable que tengamos 2 más. Pero eso ya sobre la tercera palabra. Nos hacemos las preguntas que nos vinimos haciendo hasta acá en esta serie. ¿Debe un genuino creyente vivir en o practicar el pecado? Claro que no. El creyente debe asimilar su nueva posición en Cristo y vivir de acuerdo a ella. El creyente debe asimilar su nueva posición en Cristo y vivir de acuerdo a ella. Y vemos que había cuatro pilares en este texto que nos daban el cuerpo. El primero, que vimos en el sermón anterior, era: debe saber, el creyente debe saber. La lucha parte de un buen y correcto conocimiento. El punto número 2, el segundo pilar, el cual va a tratar el sermón de hoy, es: debe considerar. Tu corazón debe confiar en lo que es verdad. Los que van a venir debe presentar. La lucha está en la voluntad. El cuarto es: debe motivarle.
que tiene una nafta inagotable. Y al final de cada uno de estos puntos y sermones vamos a ver preguntas de aplicación personal. Bueno, esto sería la introducción. Vamos a comenzar. Entonces, hermanos, ya vimos que un creyente no puede vivir en el pecado, practicar el pecado por todo lo que significa su unión con Cristo. Y ahora nos preguntamos, ¿debe un genuino creyente vivir en o practicar el pecado? Claro que no. Debe considerar. El corazón debe confiar en lo que sabe que es verdad. Romanos 6, 11 al 12a dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y todo lo que vimos el sermón anterior, la calamidad de no saber y la importancia de sí saber, pero algo más importante o igualmente importante que eso, que todo lo que sabemos, todo el conocimiento divino que tenemos debe ser necesariamente llevado a la práctica. ¿Sí, no? La palabra clave en nuestro texto es consideraos, considerarnos, considerar. Tiene que ver más con lo que nosotros llamaríamos el corazón. Algunos podrían decirme, pero Isaías, 2 sermones atrás vos no nos dijiste que la lucha estaba en la mente. Y a lo que puedo responder, claro que sí, no me contradigo con el sermón anterior, pero tenemos que saber bien, muchas gracias, debemos saber bien a lo que llamamos corazón. En este contexto, corazón no es el órgano que bombea sangre. ¿Está bien? Muchas veces escuchamos lindas noticias o tristes y sentimos algo en el pecho, incluso las entrañas se conmueven. Eso es así. A veces hablo con Mirtita y ella me dice, ¡ay, corazón! Sentimos ahí. Pero en este contexto el corazón no está hablando del órgano que bombea sangre. Todo esto es motivado por el cerebro y este es controlado por la mente. Entonces tenemos que tener una mente bien. Y la mente se compone del conocimiento que tenemos, de la información que tenemos, pero además se compone la mente del conocimiento que creemos. Entonces en nuestra mente está la información que tenemos, pero también en ella está en creer y confiar en ese conocimiento. Por eso el título del sermón, ¿tu corazón confía en lo que vos sabés que es verdad de Dios? Uno confía con la mente y es a esa parte de ella a la que llamamos corazón. Es decir, a esa parte de mi ser que cree y confía para vivir y practicar las verdades de la palabra de Dios. Y ese es el contexto en el cual la Biblia habla. La nueva concordancia Strong, exhaustiva, diccionario, dice que esta palabra corazón, cardía, tiene que ver con los pensamientos o los sentimientos y la hace sinónimo a mente. Y por analogía al corazón. El diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo Vine dice, el corazón, el principal órgano de la vida física, ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Mediante una fácil transición, esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. Impresionante. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Sabemos que los cristianos ahora ya no tenemos conflicto con nuestro corazón. Ezequiel capítulo 37 nos habla de que Dios nos iba a sacar el corazón de carne, de piedra, y nos iba a dar un corazón de carne. Un corazón que deseara a Dios, que amara a Dios, que buscara a Dios. Entonces, el genuino creyente ya no tiene dos corazones que están combatiendo en hacer el bien y el mal. Tiene un nuevo corazón. Y a esa parte de la mente que llamamos corazón, ella debe creer y confiar en las verdades que son de Dios para vivir en salud la vida cristiana. En conclusión, hermano, una cosa es saber algo y otra cosa es saber algo.
Una cosa es tener información disponible en mi mente y otra es creer y confiar en esa información. Una cosa es saber las verdades de Dios, siendo que Dios revela todo lo que Él es y todas sus verdades en la Biblia. Una cosa es creerlas, es saberlas, y otra es creerlas y confiar en ellas de todo corazón. Y sigo, una cosa es tener la idea de que Dios me ama y otra cosa es creer que Él me ama tal y cual como la Biblia dice que me ama. Una cosa es tener la información de que un genuino creyente ha muerto al pecado y resucitado con Cristo. Y otra es que vos hayas asimilado en tu corazón esa realidad. Y esa realidad se ha vuelto algo estable y seguro como una roca. Entonces, hermanos, el texto de hoy es un llamado de Dios a asimilar las cosas. A asimilar las cosas. A que se hagan en mi vida de una forma estable y segura y sólida como una roca que no se quiera. Legizomai es la palabra griega que Reina Valera traduce como consideraos. Literalmente esta palabra significa contar o enumerar algo. Muchas veces en los tiempos del Nuevo Testamento la palabra se usaba metafóricamente, en sentido figurado, para afirmar plenamente una verdad, para dar a entender que se tenía una confianza interna, sin reservas, en la realidad de lo que la mente reconocía. MacArthur dice al respecto, aunque en realidad ambos aspectos tienen lugar en la mente, nosotros pensamos acerca de esto en el sentido de una corazonada, o algo que conocemos por intuición. A modo ilustrativo para las madres. Ustedes saben cuando sus hijos no están bien. ¿Saben porque lo conocen cuando le duele la panza? ¿Sí? Porque la información que ustedes han recibido todo este tiempo lo ha llevado a la intuición y ustedes ya creen que eso es así y actúan en consecuencia. O mismo también en una pareja de esposos o de novios, más de esposos hace tiempo, ellos ya se miran y ya saben lo que pasa y ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo tienen que reaccionar, ya saben lo que el otro está esperando de él, porque simplemente se conocen. Y la pregunta es si hicieron cursos de psicología, son brujos, no. Simplemente están tan familiarizados con una cuestión que ya la huelen, la intuyen, la saben, la creen y la entienden y la afirman. Y así es con los cristianos. Deben conocer y reconocer de forma natural todas las cosas que Dios dice y también todas las cosas que Dios dice sobre ellos. Así tiene que ser con los cristianos. Y sabemos que no es algo que se da de un día para otro, sino que es algo paulatino. Es algo que viene de a poco. Entonces, hermano, hermana, fuiste crucificado con Cristo. Moriste al pecado. Y con el mismo Cristo con el cual estás unido, resucitaste para ya nunca más morir. Y vivís para Dios. Esa verdad se tiene que asimilar en tu corazón para que puedas vivir en salud la vida cristiana. Si no, no vas a poder. Y vamos a ver los motivos por los cuales no vas a poder. En el capítulo 7, Pablo pasa a ilustrar a partir de su propia vida. El apóstol Pablo, ya anciano, escribe Romanos 7, contándole a los romanos su lucha diaria con el pecado. Un apóstol ya en sus últimos días luchaba con el pecado también, como vos haces, como todos hacemos. Entonces él pasa a explicar a través de su propia vida cuán difícil es para un cristiano darse cuenta en su propia experiencia de que en realidad es libre del yugo del pecado. Miramos nuestras vidas después de habernos convertido a Cristo y si somos sinceros, es más que obvio que la contaminación del pecado sigue presente en diferentes niveles o formas para cada uno de nosotros. No importa lo radical que haya sido la transformación el día de nuestra conversión, ni tampoco luego las mejoras que experimentamos, muchas veces es muy difícil de comprender que ya no tenemos la naturaleza caída del pecado y que nuestra nueva naturaleza es ahora divina, es la de Cristo. Fuiste creado en la imagen de Dios.
Adán ya murió para siempre. Ahora sos una nueva criatura, una nueva persona. No hay dos naturalezas combatiendo. Ya no es así. Combatís con tu carne ahora, que es algo diferente. El pastor MacArthur, el cual he aprendido mucho este tiempo acerca de él, dice sobre este tema: es difícil hacer cuenta de que en realidad somos ahora habitados por el Espíritu Santo y que Dios nos llama ahora a sus hijos y nos considera aptos para vivir con Él por la eternidad en su cielo. Nos cuesta, es algo difícil que nuestro corazón confíe en eso, pero es lo que tenemos que hacer. Y el llamado de hoy es a que lo hagas. Es a que lo hagas, hermano, hermana. Por tu bien, por el bien de tu familia. Si sos creyente, tenés que vivir como tal. Hay personas que viven en prisiones, todo el tiempo dudando de su conversión y su salvación, y dan fruto. Y así igual todo siguen viviendo en infiernos. No, tenés que creer lo que tu mente sabe que es verdad. Hoy veíamos en la escuela bíblica los 3 testimonios que hay acerca de la seguridad de salvación. Primero era el testimonio de las Escrituras. La palabra de Dios dice que todos los hombres, que Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan a su conocimiento. Y también dice que si vos venís a Él en arrepentimiento y fe, y Él te salva. No hay vueltas, Dios no juega a las escondidas. Entonces, si vos creíste en Cristo y te arrepentiste, Dios está. Tenés que confiar en el testimonio de las Escrituras, pero también había otra pata, decíamos. Esta mesa de la seguridad de salvación tenía 3 patas, y sacamos al menos una, se cae la mesa. La segunda de ellas era el testimonio de nuestras obras, del fruto. Aquel que Dios salva va a dar fruto. No es que va a dejar de pecar de un día para el otro. ¿Está bien? Pero su actitud va a cambiar. Él tranquilamente va a poder notar que su vida ya no es igual que antes. Y los que los rodean también. Entonces el testimonio de las obras. Y había un tercer testimonio, el testimonio interno del Espíritu Santo, en el cual te hace saber que sos un hijo de Dios. Y te permite clamar, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Abba, Padre. En arameo eso es papito querido, literalmente. Entonces tenés que considerarte, y a veces es difícil, pero tenés que considerarte de esta manera. Y para empezar a considerarnos, es importante que sepamos que por lo menos hay 4 problemas, 4, que los creyentes enfrentan a la hora de luchar con su seguridad de salvación. Y vamos a empezar a citarlos. Hay 4 razones del por qué resulta complicado para los creyentes creer de todo corazón lo que saben que es verdad. 4 razones que impiden que el cristiano sepa que es libre de la esclavitud del pecado, que ya no posee la vieja naturaleza caída de Adán y que ahora tiene la nueva de Cristo. La primera de ellas. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Algunos no se dan cuenta de esta maravillosa verdad porque nunca escucharon hablar de ella. Nunca. Nunca supieron que habían sido muertos al pecado una vez para siempre y resucitados con Cristo una vez para siempre. Los últimos 7 sermones, o incluso 11, hablan de esto, de esta serie que estuvimos hablando. Búsquenlos en YouTube o están en MP3 o pídanselo a Sonia. Los creyentes hemos sido muertos al pecado y resucitados junto con Cristo. Y estamos unidos a Él. No saben, y eso ya lo vimos en el sermón anterior. No vamos a hablar hoy otra vez de lo mismo. Y algunos quizás saben, pero saben un poco mal. Saben, pero saben un poco mal. Se les enseñó erróneamente que el cristiano es salvo del pecado solo a un nivel legal. O sea que hubo solo una justificación que conlleva una santidad posicional. O sea, Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, pero no saben que Dios cambió el corazón. Y un corazón que ahora puede deleitarse en Dios y procurar una santificación. Ellos piensan que simplemente sus pecados fueron perdonados. Ellos no saben que la naturaleza caída de Adán fue eliminada para siempre. No lo saben.
Ellos creen que ahora Dios los aprecia como santos, pero que su relación básica con el pecado sigue siendo la misma que han tenido siempre. Ellos piensan que son lo mismo de antes. Dios los salvó, son cristianos genuinos, pero en su corazón no saben que las cosas cambiaron. Ellos creen que la relación básica con el pecado sigue siendo la misma que han tenido siempre y que eso no cambiará hasta que vayan a estar con Cristo en gloria. Para ellos, la vieja naturaleza sigue conviviendo plenamente en su interior con la nueva naturaleza. Y que la vida cristiana se trata de una batalla entre esas dos naturalezas que residen dentro del Hijo de Dios. Esta mala enseñanza hace que la salvación parezca más a que una naturaleza se le sumó o añadió a la vida del cristiano en lugar de lo que realmente es, hermanos. Una naturaleza murió, se fue para siempre y vino a morar solamente ahora una nueva. Hubo una transformación. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Adán murió para siempre. Y ahora Cristo vive en vos. Eso fue lo que pasó. Segunda razón por la cual a los cristianos se les hace difícil creer esto. Los cristianos tienen dificultad en creer que son libres de la tiranía del pecado porque Satanás opera y trabaja para que los cristianos no lo sepan ni lo crean. Hay algunos que piensan que Satanás está haciendo cosas sobrenaturales para nuestros ojos. Y van por ahí, ¿no?, peleándose con el diablo y los demonios a todos lados donde van. Y atan al diablo y lo echan fuera y después lo vuelven a hacer. Yo no creo particularmente que Satanás esté preocupado por mí, sino que está preocupado por, no sé, por los grandes líderes mundiales. ¿Sí? Sí creo que hay demonios que a los cristianos los someten a ir en contra de la voluntad de Dios, pero Satanás no. Él está más ocupado con el Papa o con Obama, no con nosotros. ¿Está bien? Entonces, la lucha cristiana, hermanos, no está tanto en lo sobrenatural, sino que Satanás ataca más a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. A donde la mayoría de las veces menos lo buscamos, Él ahí donde lanza todos sus dardos a llenarnos de duda, para que con pecado e incredulidad no creamos las verdades de Dios. Ahí es donde está tu batalla con Satanás. ¿Querés combatir con Satanás? Decía uno, bueno, sé diligente en orar todos los días y estudiar la Biblia todos los días. Ahí está tu principal batalla. Con tu carne. En no querer buscar a Dios. No tanto en otras cosas. Entonces Satanás opera y trabaja para que los cristianos no sepan y no crean que fueron muertos con Cristo al pecado y resucitados con Él para Dios. Satanás está trabajando para que vos no te des cuenta, para que vos no lo creas. Y hermanos, si el enemigo de nuestras almas y el acusador de los hermanos puede hacernos creer que sigue dominando nuestras vidas, eso va a debilitar nuestra determinación para vivir en justicia y santidad, haciendo que esa decisión que tenemos que tomar parezca una decisión sin esperanza ni realismo. No, vos seguís bajo mi dominio. Hay cristianos que viven así. Entonces ellos cuando quieren tomar la determinación, la decisión de santificarse y vivir en justicia, piensan que no tiene sentido porque van a fallar otra vez. Total, Satanás los sigue dominando. No, fuiste liberado de su dominio. Ese monarca fue destituido para siempre. Pero él va a intentar hacerte creer lo contrario. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escuchen, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día
y noche. Ese es Satanás. Para los cristianos es simplemente un acusador que no puede tocarlos, pero que busca engañarlos. Entonces, el primer motivo por el cual hay cristianos que viven no creyendo en Dios es porque no saben, y el segundo es porque Satanás está muy interesado en que no sepan las verdades de Dios. Un tercer motivo, otro motivo por el cual el cristiano ve difícil que fue libre del poder dominador del pecado, y cuidado con lo que voy a decir, los puse ahí, espero que no se preste a confusión, es que la realidad del nuevo nacimiento en Cristo no es experimental. No puede ser objeto de observación y verificación física. Es decir, es verdad que cuando uno recibe al Señor lo experimenta porque su vida cambia. ¿Amén? No estoy negando eso. Hay frutos, dan evidencia de que hemos nacido de nuevo. Pero en el momento en donde el cristiano es justificado, donde todos sus pecados son perdonados, es algo que pasa a un nivel celestial. En la corte del cielo todos nuestros pecados son perdonados en virtud de nuestra unión con Cristo, pero nuestros ojos físicos no pueden ver esa corte celestial. ¿Entienden? Nuestros ojos físicos no pueden ver cuando los ángeles están haciendo en fiesta, cuando somos salvos. Creemos que es así, sabemos que es así porque la palabra de Dios lo dice, pero creo que nadie cuando fue salvado vio una fiesta. Fue y sintió una fiesta en su interior. Pero esta situación legal, esta justificación, esta persona pecó, pero todos sus pecados pasados y presentes y futuros cayeron en Cristo. Se le sacó el boletín de Él, se le dio el boletín de Cristo. Es algo que pasó en el cielo y nosotros no pudimos verlo o experimentarlo físicamente. Lo sabemos, hermanos, porque lo creemos por la fe, porque la palabra de Dios lo dice. Y Dios no miente, pero repito, no lo podemos ver físicamente. ¿Está bien? Por eso la palabra dice que son bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque la Biblia dice que Dios no miente y su testimonio es verdad. John MacArthur dice al respecto: la redención es una transacción divina y espiritual que puede o no verse acompañado de experiencias físicas o emocionales. Un creyente no puede percibir o experimentar de alguna manera humanamente verificable el momento de su muerte y su resurrección. Simplemente no puede. Sabemos que cuando Dios nos salvó, fuimos muertos y crucificados en aquella cruz, a un nivel espiritual. Eso es lo que estuvimos viendo hasta acá, en la serie de sermones. Y es por eso, hermanos, que a veces hemos visto a personas, yo, incluso en intimidad, ¿no?, que han llorado por sus pecados, se han arrancado los pelos, gritaron, realmente estaban conmovidos, pero ellos jamás cambiaron. Porque no podemos confiar 100% en las emociones. Simplemente no se puede. Jesús no lo hacía. Jesús hablaba de que el sembrador salió a sembrar y que una parte de esas semillas cayó en el camino. Simboliza a aquellos que Satanás lleva la palabra de su corazón, pero dice que una parte cayó en tierra con pedregales, donde la planta creció, pero como no había profundidad, con el tiempo se secó. Eso habla de cuando vienen las pruebas. Personas que parecían ser cristianas dejan a Cristo. Y otra parte cayó entre espinos, y la planta creció juntamente con los espinos. Y esa planta y esos espinos esa planta fue ahogada por los espinos, dado que estos tomaron el sol y el agua, y simbolizan a aquellos que parece recibir la palabra con gozo, crecen, pero después los placeres de este mundo se ponen por delante a Cristo y lo abandonan. Entonces no podemos guiarnos por los sentimientos. Y también he conocido a personas que parecían frías al momento de escuchar el Evangelio. Parecían frías, pero ellos realmente conocieron al Señor porque sus vidas cambiaron. Entonces, como los cristianos no pueden experimentar esto a un nivel físico, la duda a veces los atormenta. Entonces, la primera razón
es porque no saben. La segunda es porque Satanás está muy interesado en que no sepan y crean. Y la tercera es porque no hay una verificación física, que es normal eso. Y hay un cuarto motivo, que es el que más nos complica, que es este. El cristiano desde su conversión hasta que Cristo venga a buscarlo, continúa en una batalla sin cuartel contra el pecado. Escuchen esto, si sos un hijo de Dios, vos tenés un enemigo afuera, un monarca destituido, pero al fin de todo es un monarca que es Satanás, que busca hacerte pecar. Pero también tenés un traidor adentro tuyo, que es tu carne. Y todos los días este enemigo te quiere comer y este traidor te quiere entregar. Y así es. Y si vos no estás consciente de esto, no te va a ir muy bien. Este traidor cada día nos quiere entregar al enemigo de nuestras almas. Entonces esta batalla que tiene el creyente parece contradecir la verdad de Dios, de que ahora tenemos una sola nueva naturaleza santa y que el control dominador del pecado ha sido realmente quebrantado en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser, Isaías, que el poder del pecado se quebró en mí si experimento tentaciones tan terribles y tan fuertes que a veces no me dejan dormir? ¿Cómo puede ser posible que este poder se quebró en mí si muchas veces incluso cedo a esas tentaciones? Entonces, por esos 4 motivos, al cristiano se le hace difícil creer que murió el pecado junto a Cristo y resucitó con Él para vivir para Dios. ¿Está bien? Bueno, la respuesta, seguramente has estado en estas dudas, yo lo estoy. La respuesta de Dios para nosotros es: considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios no te llama, como ya dijimos, a una autohipnosis o a un juego psicológico para autoconvencernos de una mentira. No, el punto ciertísimo es que nuestro corazón, tu corazón, debe creer lo que es la verdad de Dios, porque Él es veraz. La Biblia dice: Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Tu corazón debe creer lo que la palabra de Dios dice que es verdad. La palabra de Dios declara que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hasta que no aceptes la verdad de que tu Salvador quebrantó el poder dominador del pecado sobre tu vida, no vas a poder vivir en victoria jamás. Jamás. Porque lo más profundo de tu ser no piensa que sea posible. Es mentira, piensa. Es mentira, es mentira. Pero Dios nos asegura que estamos revestidos de Cristo completamente. Eso es lo que habla el texto de hoy. Miren lo que dice Efesios 1:4. Está hablando de Cristo y la obra del Padre. El Padre nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Filipenses 1:6 dice Pablo: estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó algo en vos, Él lo va a terminar. No se va a quedar trunco. Dios no hace las cosas mal, las hace siempre bien. Filipenses 2:12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en ustedes, en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que está trabajando en vos y que no va a dejar que esa obra quede frustrada. El comentarista Hendrickson dice al respecto de esta verdad: es aquí donde la doctrina le cede al paso a la exhortación.
O sea, todo lo que aprendimos hasta Romanos 6, del 1 al 10, fueron cosas de doctrina, indicativos. Ahora viene el imperativo, viene la exhortación. Lo que se ha establecido, a saber, que en principio los creyentes están muertos al pecado y vivos para Cristo, debe transformarse en la permanente convicción de sus corazones y mentes. El punto de despegue de todo su pensar. El punto de despegue de todo su pensar, planificar, disfrutar, hablar y hacer. Ellos deben recordar constantemente que ya no son los que antes eran. Sus vidas deben demostrar de día en día que no han olvidado esto. Están en Cristo, han sido escogidos en Él, redimidos en Él, viven en Él. La justicia de Cristo les ha sido atribuida a ellos. Su Espíritu ha sido derramado en sus corazones. Es cierto que cuando Cristo murió, ellos murieron con Él. Cuando Él resucitó, ellos resucitaron con Él. Quizá, dice Hendrickson, el mejor comentario sobre Romanos 6:11 sea el que Pablo mismo hizo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Coloquen toda su atención en las cosas de arriba, no en las cosas que están sobre la tierra, porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Gloria a Dios! Cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Ahora vamos a ir a las aplicaciones personales. Para la semana, para el mes y para la vida. La número 1. Romanos 10:17. Dice, Marquito lo puede poner. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitas fe, que es fe, no viene de forma mágica, sino pasando tiempo con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasás con la palabra de Dios? Y en oración para que tu corazón pueda creer lo que tu mente sabe que es verdad de Dios. ¿Qué parte, qué porcentaje de tu día dedicas a tener un tiempo con Dios? ¿Es tu principal prioridad por sobre cualquier cosa noble? ¿Familia, trabajo? ¿Incluso es tu prioridad por encima de tu servicio a Dios en la iglesia? Hay gente que está tan ocupada sirviendo a Dios en la iglesia que se olvidan de estar con Dios. Y creen que está todo bien. No está todo bien. Tenés que estar con Él, con el amor de tu vida. Pasar tiempo hablando con Él. Vos hablarle a través de la oración y escuchar lo que Él te dice cuando lees la Biblia. No hay trucos, no hay atajos. Seguimos. Además hay muchos resultados claves y prácticos de considerarte a vos mismo, muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Uno de ellos es, podés tener confianza y seguridad en medio de la tentación. Hermano, hermana, podés tener confianza y seguridad en medio de la tentación, sabiendo que la tiranía, el poder dominador del pecado ha sido quebrantado. Entonces podés resistir la tentación en el poder de Dios y no tener la necesidad de pecar. Los creyentes verdaderos pueden elegir no pecar. Y cuando pecan, pecan porque quieren. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que pasa es que muchas veces no querés tomar esa salida. Y como no la querés tomar porque sos fuerte, elegís pecar. Pero hermano, el poder dominador del pecado ya está quebrado. Y tu corazón debe creer eso, debe saber eso.
Otra aplicación más. Podemos tener seguridad y confianza de que no podemos quedar fuera del alcance de la gracia de Dios por pecar. Podemos tener seguridad y confianza de que no podemos quedar fuera del alcance de la gracia de Dios por pecar. O sea, fuiste unido a Cristo y tu salvación no se puede perder al pecar. Esto ya lo hablamos en los sermones anteriores. Como Cristo resucitó para ya no morir más, la muerte no se enseñorea más de Él y como estamos unidos a Él, esto no va a cambiar. Los cristianos pecan, caen en pecado, pero lo que lo diferencia con el mundo es que ellos no pueden practicar el pecado. Cuando Dios salva a alguien, no le saca la capacidad de pecar en ese momento, sí cuando estemos en gloria, sino lo que le saca la capacidad de disfrutar el pecado. Entonces podemos tener seguridad y confianza de que no podemos quedar fuera del alcance de la gracia de Dios por pecar. Tu unión con Cristo no se puede disolver por pecar. Así como hemos sido salvados por el poder de Dios solamente, somos guardados por su poder y nada más. Juan 10, 27 al 29 dice, Cristo hablaba, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Paz como un río. ¿Saben lo que la palabra nadie quiere decir en griego? ¿Alguno sabe? Nadie. Nadie. Siguiente aplicación. Cuando de verdad nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, tenemos confianza de enfrentar la muerte. Cuando de verdad sabes que estás unido a Cristo, tenés confianza de enfrentar la muerte. No la temes. Si bien la muerte es algo profundamente doloroso y cuando alguien muere, los cristianos sufren. La Biblia dice que Jesús lloró. A lo que me refiero es que cuando realmente confías en que fuiste muerto al pecado y vivís para Dios y que estás unido a Él, perdés esa desesperación a enfrentar ese día. Se va. Porque sabés que pasás a algo mejor. A donde por fin el pecado no va a venir a interferir en tu comunión con Dios. En la escuela bíblica decíamos que cuando un cristiano peca, no pierde su salvación. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de Facu. Cuando él se porta mal con papá, no deja de ser hijo de Sergio. Pero no está todo bien entre él y Sergio y tiene que venir a arreglar las cosas. Así es cuando los cristianos pecamos. Ya la justicia de Dios no nos persigue como presos o convictos para mandarlos al infierno, sino que ahora pecamos contra un Padre tierno al cual tenemos que volver en arrepentimiento. Entonces, hermano, cuando vos confías en esto, tenés confianza de enfrentar la muerte. No hay esa desesperación. Jesús habla con Marta momentos antes de resucitar físicamente a su hermano, que fue lo que pasó, a su hermano Lázaro, y le dijo, Juan 11, 25 al 27, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Última aplicación. También sabemos que sin importar lo que suceda con nosotros en esta vida, sin importar cuán desastroso pueda llegar a ser, sin importar cuán grande sea la calamidad que venga sobre el cristiano, Dios lo va a usar
no solamente para su gloria, sino también para nuestra bendición espiritual. Y eso nos da paz. Sabiendo que cada cosa que nos pasa, sea buena o sea mala, no es, uy, se me escapó de las manos de Dios. Él es soberano, Él controla cada cosa. Algunos creen que Satanás está haciendo una pulseada con Dios. A veces ponen esa foto en Facebook, ¿no? Satanás es un títere en las manos de Dios, es lo que la Biblia enseña. Y sirve para sus propósitos nada más. Entonces, cuando algo malo pasa en tu vida, es permitido por Dios para enriquecerte espiritualmente. Y por más fea que se ponga la situación, el cristiano sabe que no se escapó del control de Dios, porque Él está unido a Cristo, porque murió con Él y resucitó con Él y ahora vive para Dios. Y Dios te considera igual que Él. Y si Cristo, según Isaías, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, un varón sufriente. Mira en Apocalipsis cómo es el cordero que es adorado desde antes de la fundación del mundo. Inmolado. Ese es el cordero, un cordero sufriente el que recibe toda la gloria. Entonces, si el mismo Dios sufre, ¿por qué creemos que nosotros no tenemos que sufrir? No, tenemos que saber que todo ese sufrimiento Dios lo va a usar para bendecirnos espiritualmente, para hacerte igual que Jesús, para forjar tu carácter, para poder ayudar el día de mañana a otro que está pasando por la misma situación. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios, Pablo? Santificarnos. Lean lo que sigue después en Romanos 29 al 30. El propósito de Dios, el principal, es santificarnos, hacernos como Jesús. Ese es el propósito principal de la salvación. No hacernos felices y prósperos según los parámetros del mundo. No exitosos según los parámetros del mundo, sino que su propósito es hacernos santos como Cristo, igual que Él. A veces Dios va a usar el gozo y otras tantas va a usar la escuela del dolor. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice Hechos, entremos en el reino de los cielos. No hay atajos. Hermanos, y todas estas cosas y muchas más son seguras para los cristianos. Porque nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Jesús Señor nuestro. Y miren lo que dice MacArthur al respecto. Y esto es fabuloso, hermanos. Es fabuloso. No se distraigan, por favor. Ninguna religión en el mundo puede hacer tal afirmación. Ninguna religión o secta puede decir que está en su representante. Ni siquiera el más apasionado musulmán afirma estar en Mahoma o en Alá. Los budistas no afirman estar en Buda. Y los hindúes tampoco afirman estar en alguno de sus innumerables dioses. En cambio, nosotros como cristianos sabemos y confiamos, como dice en Efesios 1:3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Impresionante. Vamos a orar.